El 8 de mayo de 1987 fue viernes, y en horas de la tarde, el Negro Olivera y Willy Argañarás fueron al bar La Angiolina, en la esquina de Mossotti y Ramón de Campoamor, en una de las zonas más empobrecidas de Lomas de Zamora. Pero la dueña del bar no los quiso atender, y tras una discusión, los jóvenes se fueron pateando la puerta del negocio, a la cual se le rompió un vidrio. Ante este incidente, el hijo de la dueña fue a la comisaría 10ª para hacer la denuncia, y allí lo recibió Balmaceda. Junto con los agentes Romero y Minio, el denunciante y un cliente del boliche, el suboficial mayor salió a buscar a los dos amigos. En el camino detuvieron a un conocido de los pibes, Daniel Mortés. Los pibes estaban conversando y tomando una birra en la esquina de Figueredo y Guaminí, muy cerca del límite natural entre Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires, cuando fueron interceptados alrededor de las 19 horas por dos vehículos policiales. En ese momento, mientras Balmaceda les ordena que se tiren al suelo, se le escapa en apariencia un disparo de su arma reglamentaria, desencadenando una ráfaga de balas que acabó de inmediato con la vida de Olivera y de Aredes, que se había integrado al grupo unos momentos antes. Recibieron entre 10 y 12 impactos de bala cada uno. Argañarás, por su parte, fue herido de bala en una pierna y tras recibir un culatazo, fue subido a la caja de la camioneta policial. Lo mataron después de darle 17 balazos más y su cuerpo fue hallado en un zanjón a 8 cuadras del lugar del hecho. Vecinos que vieron cuando los policías estaban haciendo un simulacro de tiroteo. Después del simulacro se le ponen las armas a los costados. ¿Armas a los muertos? Claro, a mis amigos. Entonces ahí empiezan a sacar fotos y queda caratulado para la policía como que fue un enfrentamiento con ampones. Si consideramos el contexto de salida de la dictadura militar, de fuerzas de seguridad que no fueron saneadas tras las conducciones de los genocidas Ramón Camps y Guillermo Suárez Mason, no debería extrañarnos que la policía haya heredado comportamientos de esos años. En esa escuela de represión se enseñaba a simular enfrentamientos para blanquear las masacres de uniforme. Lo mismo quisieron hacer con los pibes de Budge, a quienes les plantaron armas, por un lado, mientras amenazaban a los testigos del hecho que se opusieron a esa puesta en escena policial. Los muchachos estaban sentados ahí, estaban tomando una cerveza. Y más o menos fue las 7 menos cuarto que yo lo vi de acá, estaban ahí. En ese momento, 7 menos cuarto, 7 menos 10, llegaron ellos y lo afusilaron. Y a Aredes estaba parado contra la columna un poquito más adelante y lo agarró uno de ellos, creo que debe ser Almaceda, y lo exigió a tirarse cuerpo a tierra. Tirate cuerpo a tierra, tirate cuerpo a tierra, decía. El otro tenía miedo, calcule. Entonces vino y iba tirándose despacito Aredes. Y vino uno de ellos y lo empujó. Y cayó el Aredes. Cuando cayó, le dieron ida y vuelta con la ametralladora. Y ahí, eso fue lo que pasó. Después lo que vi, cuando estaba la camioneta verde acá al frente del negocio, que trajeron un muchacho y lo entraron ahí, que debe ser el Argañarás. Y le dijeron que no se mueva, no se mueva. Le gritaron 3, 4 veces. Eso es lo que vi. Mi papá trabaja en una papelera, mi cuñado también, trabaja con él, mi hermano, y mi marido metalúrgico. Y mi chiquito trabajaba en la fábrica de plástico. Señora de Olivera, la misma pregunta que le he hecho a la señora de Aredes. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Qué hace su familia? Bueno, mi esposo trabaja, y eso también, el pibe trabajaba con los pibes de la feria. ¿En la misma sí, fábrica de plástico? Sí. En su casa, a Agustín le decían el negro Agucho, y como el mayor de 3, era un faro de referencia y consejos para sus hermanos. De chico lustraba botas para ganarse algunas monedas, y en el momento de su muerte estaba trabajando en una fábrica de plásticos. Oscar tenía 18 años y trabajaba en la misma fábrica que Agustín, e igual que él, tenía 2 hermanos menores, una de 12 años y otro de 10. Cuando su mamá se iba a trabajar para poder mantenerlos, cuidaba a sus hermanos e incluso los ayudaba con sus tareas en la escuela. Willy Argañarás, por su parte, tenía 24 años, trabajaba en una curtiembre de la zona y cada tanto llevaba a la cancha a su hermano, a pesar de que su mamá le decía que tenía que estudiar y no distraerse. Yo ahora leí en un diario, y quiero desmentir, que mi hermano tenía antecedentes en Capital Federal, como el ministro Portesi dio la información. ¿En provincia tenía? No tenía. ¿En ningún lado? En ningún lado. ¿En qué trabajaba? Una fábrica de plástico. ¿Cuántos años tenía? 26 años. Aunque pueda parecer algo obvio, es importante dejar bien en claro que ni Willy Argañarás, ni Oscar Aredes, ni Agustín Olivera tenían antecedentes, ni quejas, ni nada parecido. Eran 3 pibes conocidos, trabajadores y queridos por los vecinos de la comunidad de Ingeniero Budge.
¿Qué es la democracia? Porque para nosotros la vimos nombrar nada más. Tengo mi hijo que estuvo en las Malvinas, se salvó de las Malvinas, pero muchas veces se salvó de Balmaceda también. Pero todos estos tipos, nosotros vivimos en la dictadura todavía, porque ellos hacen lo que quieren, se llevan a la gente, entran en los negocios, entran de noche en las casas. Nos turnamos para hacer guardia, que no entren los asesinos otra vez, ¿no es cierto? Porque hay amenazas, siguen molestando, ¿no? Entran y bueno, porque son policías, muestran una chapa y te dan vuelta a tu casa de pie a pie. El tipo recibió el documento así en la mano y se lo tiró en el suelo. Te llevan esposados, llegan allá, te embolsan, te pegan, porque a mí ya me pasó. Si vuelven, ya tenemos manera de organizarnos, de golpear las cacerolas, de anunciarnos y enseguida movilizar a todo el barrio, ¿no? No sabemos qué defender. ¿Qué clase de argentinos somos? Mi hijo callado levantó y le pegó una patada, rajá. Cerca de las 11 de la noche de esa fatídica jornada de mayo, Germán Quique Arévalo, amigo de los jóvenes asesinados, volvió de trabajar y se enteró de las terribles novedades. Fue él uno de los principales impulsores de la organización barrial que la mañana siguiente del hecho comenzó a reunirse en esa esquina. Los vecinos de Budge supieron entender que había que transformar el dolor en lucha. Se dieron cita jóvenes, adultos, testigos del hecho y gente preocupada e indefensa ante el accionar impune de la policía, y en unidad se pusieron a trabajar para frenar la violencia policial. ¿Y duermen aquí ustedes, en esta esquina? Que si no se duerme, o sea que acá se está. Nos quedamos acá, que termina de hacer la guardia, quiere dormir, está en las carpas. Ustedes me estaban comentando que se van a movilizar a Plaza de Mayo ahora, el viernes a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo, veo que se va a hacer entrega al presidente una carta de documento exigiendo justicia. Juntaron pedazos de tela, pintura, cañas que había a unas cuadras de la zona, comenzaron a armar las banderas, las clavaron en la esquina y pusieron manos a la obra en el reclamo de justicia. Se reunieron con los pibes del barrio, hicieron parte del reclamo a los hermanos de los fallecidos, a los padres, hicieron circular un petitorio que reclamaba juicio y castigo a los culpables y con él, de boca en boca, el lugar y la hora de la primera reunión de lo que más tarde sería la Comisión de Amigos y Vecinos de Ingeniero Budge, la CAB, que fue la que se puso al hombro el pedido de justicia. Pero claro, para plantarse ante la policía primero hubo que resistir. Contó el propio Quique en algunos reportajes que estuvieron casi un año acampando en el lugar de la muerte de los pibes, y que entre vecinos se ayudaban, les llevaban fideos, café, yerba y se iban turnando para pasar la noche en el lugar. Cuando se iban también se acompañaban entre ellos para cuidarse, ya que la policía había comenzado a perseguir a los testigos y vecinos del barrio. Con el tiempo se supo que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires metió las narices en el asunto. Como muestra están las más de 1000 fojas de la investigación iniciada al día siguiente de la masacre, que contienen informes de inteligencia, recortes de prensa, escritos de la causa, volantes y afiches de las invitaciones a las marchas que se realizaron para reclamar juicio y castigo a los culpables. Estos legajos indican cómo la DIPBA puso especial atención en perseguir a los familiares de las víctimas, acompañadas por la Comisión de Amigos y Vecinos de la Masacre de Budge. Son innumerables los informes que dan cuenta de ello, detallando quiénes asistían a cada marcha, los discursos que se daban y hasta conversaciones que mantenían algunos de los manifestantes mientras caminaban. Había un infiltrado para cada movilización, para cada asamblea o reunión en el barrio. Con el tiempo, el reclamo fue tomando mucha más fuerza y pronto una multitud llenó las calles del barrio, haciéndole ver al Estado y a las fuerzas que responden a sus órdenes que no iban a poder desplegar la represión impunemente y que iban a tener que enfrentarse a un pueblo consciente de que no estaban dispuestos a dejar que se pisoteen sus derechos. Y si también lamentablemente se tiene que decir que ha ocurrido esto, que lleva a mujeres y a niños armados de cacerolas y de megáfonos a enfrentarse contra algunos ciudadanos armados de pistolas, itacas y ametralladoras. Con lo cual no veo el valor que tienen los que itacas poseen, ametralladoras manejan o pistolas disparan. Y de paso, nos enseña a que aprendamos que la cacerola y el megáfono a veces tienen dignidad. A 15 días del hecho, tenemos a 2 policías prófugos, tenemos gravísimas denuncias, tenemos graves anomalías en la instrucción. Permítame, doctor, que yo como periodista, y si yo cometo un error, discúlpeme, le ruego a usted que sepa comprender que está hablando de un abogado. Perdón, eso es de su cuenta. Tengo 35 años de crónica policial y si a mí un forense dice que se produce una muerte por perforación cardíaca y aparece el occiso con un cadáver un tiro en la cabeza, pienso que es una grave irregularidad. Perdón. La presión y la organización popular en las calles y en la justicia de la mano de los abogados León Zimmerman y Ciro Aniquiarico
hizo posible 2 juicios orales a los que fueron sometidos los policías asesinos. El periodista de casos policiales, Ricardo Regendorfer, describió a los acusados en el banquillo. Balmaceda, enorme como un ropero, de tez cobriza y ojos gélidos e imperturbable. En cambio, Minio cada tanto rompía en llanto y Romero, atiborrado con psicofármacos, dormitaba en las audiencias. En el primer proceso judicial, en mayo de 1990, luego de una alevosa manipulación oficial de encubrimiento y entorpecimiento, se obtuvieron magras condenas: 5 años para Minio y Balmaceda por homicidio en riña y 12 años para Romero por homicidio en simple, todo esto avalando la versión policial del enfrentamiento. El caso tuvo que llegar a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que revocó el fallo por las manipulaciones de las evidencias para favorecer a los acusados y se ordenó un segundo proceso. En junio de 1994 se obtuvo el fallo del segundo juicio, y allí Balmaceda, Minio y Romero recibieron la misma pena, 11 años de prisión para cada uno. Lamentablemente, la fastidiante lentitud de la justicia demoró 4 años en dejar firme la condena, y los sentenciados aprovecharon el encubrimiento entre sus camaradas para pasar mucho tiempo prófugos hasta ser recapturados. Con la campaña "Si los ve, no avise a la policía, avise a Correpi", a fuerza de mucha militancia de base durante varios años, y siguiendo las pistas que llegaban de quienes respondieron al llamamiento de la Coordinadora Antirrepresiva, en 1999 cayó Romero, y 7 años después fue el turno de Minio y Balmaceda de cumplir con la condena. Y no se habían ido al otro lado del mundo. Balmaceda, por ejemplo, estaba en la casa de su madre en la localidad de José Mármol. Tiempo antes, y sobre todo tiempo después de los hechos que acabamos de describir, había casos de violencia policial y de violencia institucional en los barrios, pero gracias a lo de Budge, ahora había una forma de llamar a estos casos. Esto es gatillo fácil. La autoría de la frase le corresponde al propio León Toto Zimmerman, quien, como vimos antes, fue uno de los abogados que logró llevar a juicio a los acusados. Zimmerman fue profesor del Colegio Nacional de Adrogué, militante del Partido Comunista y miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue cofundador, junto con Alfredo Bravo, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y de Correpi. También fue diputado provincial por Izquierda Unida entre 2001 y 2005 y falleció en 2007. Para la titular de Correpi, María del Carmen Verdú, lo ocurrido en Budge, junto con el caso Bulacio en 1991, tras ser detenido por la Policía Federal, y el asesinato en Morón de Sergio Gustavo Durán, del que hace unos días se cumplieron 28 años, configuran la trilogía que sacó a la luz el carácter sistemático de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en democracia. Se tortura, se desaparece y se mata como sucedía en la dictadura. Poco se sabe de los policías asesinos en la actualidad, solamente que ya cumplieron sus condenas y de hecho Balmaceda es el único que falleció. Lo más importante es que los vecinos de Budge demostraron que con organización y sin miedo a las amenazas se puede poner en jaque a la violencia institucional, a la corporación judicial y a un Estado que tuvo que hacerse cargo de lo que hicieron sus propios agentes. Tan importante fue que en noviembre de 2012 se sancionó en el Congreso la Ley Nacional 26.811, que instaura el 8 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional.